Saludos, queridos oyentes de Oberon. ¿Estás solo? ¿En qué turno nos estás escuchando? Es muy bueno tenerte aquí. Comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Prepárate para escuchar ahora una hora más de historias de terror. Yo nunca fui supersticioso. Siempre busqué explicaciones racionales para las cosas y creía que las historias de fantasmas no eran más que exageraciones. Pero después de lo que pasó en el departamento 503, aquí en la Ciudad de México, mi visión sobre lo sobrenatural cambió para siempre. Fue a principios del año pasado que encontré ese departamento. Necesitaba urgentemente un lugar para vivir y los precios estaban absurdamente altos. Cuando vi el anuncio de un departamento en el centro por un valor muy por debajo del mercado, pensé que era una estafa o que la propiedad estaba en pésimas condiciones, pero al visitarlo me sorprendí. Era un edificio antiguo, sí, con elevadores viejos y pasillos oscuros, pero el departamento en sí estaba bien conservado. El dueño parecía ansioso por cerrar el trato. Le pregunté por qué la renta era tan barata. Dudó antes de responder. La gente no suele quedarse mucho tiempo aquí. Eso me dejó curioso, pero no insistí. Tal vez eran ruidos de vecinos, problemas de plomería, cualquier cosa por el estilo. En el fondo, no me importaba. El precio era bueno y necesitaba un lugar. En los primeros días, todo parecía normal. Pasaba el día en el trabajo y volvía solo para dormir. Pero, en la tercera noche, comencé a notar algunas cosas raras. A las 3 de la mañana, me despertó un ruido en el pasillo. Sonidos de pasos arrastrados, como si alguien estuviera caminando descalzo por el piso frío. Me levanté y, por instinto, miré por la mirilla de la puerta. El pasillo estaba vacío. Pensé que era cosa de mi cabeza y volví a dormir. Pero la noche siguiente los ruidos volvieron, y no eran solo pasos. Escuché un susurro bajo e incomprensible, como si alguien estuviera murmurando muy cerca de la puerta. Esa vez, no miré por la mirilla. Después de eso, comencé a notar otra cosa rara. El closet de la recámara. Era un closet grande, empotrado en la pared, con puertas de madera antiguas. No le di mucha importancia al principio, hasta que me di cuenta de que, todas las mañanas, una de las puertas estaba entreabierta. Al principio, pensé que yo mismo la estaba dejando abierta sin darme cuenta, pero por si las dudas, empecé a asegurarla con una silla recargada enfrente. Esa noche, me fui a dormir tratando de ignorar la incomodidad que comenzaba a crecer dentro de mí. Pero, en medio de la madrugada, me desperté de nuevo. Esta vez, no eran pasos. Era un chirrido lento que venía del closet. Mi corazón se aceleró. Incluso en la oscuridad, podía ver la silueta de la puerta del closet moviéndose. Lentamente, muy lentamente, la silla se deslizaba por el piso como si estuviera siendo empujada. Contuve la respiración. La puerta se abrió completamente. Quería creer que era el viento, pero no había ninguna ventana abierta. No había corriente de aire. No había explicación. Me quedé paralizado por unos minutos, mirando hacia el interior oscuro del closet, tratando de reunir valor para moverme. Pero entonces, escuché algo, un susurro. Venía de dentro del closet. Salté de la cama de un brinco y encendí la luz. La recámara estaba vacía, el closet también. No había nada allí dentro, más que la poca ropa que tenía colgada. Pero el miedo ya se había instalado en mí. A la mañana siguiente, fui con el portero del edificio. Era un señor mayor, de habla tranquila y mirada desconfiada. Cuando le pregunté sobre el departamento 503, suspiró. Me imaginé que no tardaría mucho. Me contó que, años atrás, una mujer llamada Camila vivió allí. Era una joven callada, reservada, que rara vez hablaba con los vecinos. Entonces, un día, simplemente desapareció. La policía investigó, pero nunca encontraron el cuerpo. Algunas personas decían que la habían asesinado. Otros creían que se había fugado.
Pero una cosa era segura. Después de su desaparición, todos los inquilinos que vivieron en el 503 reportaron cosas extrañas, puertas que se abrían solas, susurros en medio de la noche, la sensación constante de no estar solo. «Usted es el tercer inquilino en menos de un año», dijo el portero. Los otros 2 se fueron sin ni siquiera recoger su depósito. Tragué saliva. No quería creer que había algo mal con el departamento, pero esa noche todo empeoró. Dormí con la luz encendida. Cerré con llave la puerta de la recámara y, claro, recargué la silla contra el closet. Pero eso no hizo ninguna diferencia. Desperté de repente, sintiendo un peso sobre el pecho. No podía moverme. Mi cuerpo estaba rígido, los músculos trabados. La luz de la recámara parpadeó, y entonces la vi. En la esquina de la recámara, al lado del closet abierto, había alguien. Una mujer. Su cabello caía sobre su rostro, cubriendo parte de sus ojos hundidos y oscuros. Su piel era pálida, casi translúcida. Me miraba fijamente, inmóvil. Quería gritar, pero mi voz no salía. Mis pulmones estaban pesados, como si el aire hubiera desaparecido de la recámara. Ella se movió. Dio un paso adelante, lenta, muy lentamente. Sus pies se deslizaban por el piso sin hacer ruido. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Cuando llegó al lado de la cama, inclinó la cabeza y susurró algo. Era bajo, ronco, como si su voz se estuviera desvaneciendo, pero entendí. «Ayúdame». En el momento en que dijo eso, logré recuperar el movimiento de mi cuerpo. Grité, salté de la cama y salí corriendo del departamento sin siquiera agarrar nada. Bajé las escaleras en pijama, sudando frío, temblando de pies a cabeza. Nunca más volví allí. Al día siguiente, pedí la rescisión del contrato y dejé todo atrás. El dueño del departamento ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente aceptó la rescisión sin cuestionar. Nunca supe con certeza qué pasó con Camila. Si la asesinaron allí, si algo peor sucedió. Pero, desde entonces, he evitado las historias de fantasmas, porque ahora sé que algunas de ellas son reales. Y hasta hoy, cuando cierro los ojos por la noche, todavía veo ese rostro pálido y esos ojos oscuros observándome desde la puerta del closet. La Ciudad de México tiene uno de los metros más concurridos del mundo. Miles de personas pasan por sus estaciones todos los días, muchas de ellas exhaustas después de largas jornadas de trabajo. Yo era una de esas personas. Tomaba la línea 2 diariamente, siempre a la misma hora. Pero hubo una noche en que algo sucedió, algo que hasta hoy me hace cuestionar la realidad. Era un viernes, casi medianoche. El metro ya estaba más vacío de lo habitual, pero aún había algunas personas esperando en la estación Bellas Artes. Ya estaba acostumbrado a ese horario, menos ajetreo, más tranquilidad. Tan pronto como llegó el tren, entré en el vagón y me senté cerca de la puerta. El aire dentro estaba pesado, sofocante. Los pocos pasajeros parecían dispersos, cansados. Un señor mayor leía un periódico amarillento. Un hombre de traje mal ajustado revisaba su celular, y una mujer de abrigo rojo miraba fijamente al suelo, como si estuviera perdida en sus pensamientos. El viaje comenzó normal. El metro siguió su curso, balanceándose suavemente entre las estaciones. Pero justo cuando pasamos por el túnel entre Bellas Artes e Hidalgo, las luces del vagón parpadearon. No era algo inusual. Sucedía a veces. Pero esta vez, hubo un chasquido fuerte, y las lámparas oscilaron por más tiempo de lo normal. El metro tembló y se detuvo abruptamente en medio del túnel. El silencio se instaló. Miré alrededor. Nadie dijo nada. Ningún anuncio por el altavoz. Ninguna explicación para la parada repentina. Solo ese silencio opresivo. Fue entonces cuando el señor mayor, sin levantar los ojos del periódico, murmuró algo. «No mire por la ventana». Mi corazón se aceleró. Por reflejo, miré a los otros pasajeros.
La mujer del abrigo rojo se abrazó a sí misma y cerró los ojos. El hombre del traje agachó la cabeza. Nadie se movía. Mi mente intentó racionalizar. Tal vez era solo un problema técnico. Tal vez ese señor era simplemente supersticioso. Pero entonces miré por la ventana y vi algo que no debería estar allí. El metro estaba detenido junto a un andén, pero no era una estación normal. El piso era de concreto sin terminar, con grietas profundas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos, algunos ilegibles, otros formando símbolos extraños. Y había gente allí, o mejor dicho, sombras de personas. Estaban quietas, alineadas en el andén, mirando directamente hacia el metro. No se movían, no parpadeaban. Sus rostros eran borrosos, como si no tuvieran facciones definidas. Mis músculos se tensaron. Entonces, lentamente, una de las figuras dio un paso adelante, y luego otra más, y otra más. El señor mayor cerró los ojos y apretó el periódico contra su pecho. Si se dan cuenta de que puedes verlos, querrán que vayas con ellos. Mi respiración se volvió pesada. Mi instinto gritaba que apartara la mirada, pero era como si algo me jalara para seguir mirando. Las figuras seguían acercándose, pero de una forma extraña. Sus pasos no hacían ruido. Entonces, el altavoz del metro crepitó. Por un instante, el sonido fue solo estática, ese ruido blanco incómodo. Después, surgió una voz apagada. Próxima estación. No, salga. Era como si alguien intentara hablar, pero estuviera siendo interrumpido. La mujer del abrigo rojo comenzó a temblar. El hombre del traje se aferró con fuerza a la barra de metal frente a él, cerrando los ojos con fuerza. La presión en el aire cambió. Mis oídos zumbaron. Entonces, sentí un toque helado en mi hombro. Me giré instantáneamente, pero no había nadie a mi lado. Pero ahora el vagón parecía diferente. Los asientos estaban desgastados, como si hubieran sido quemados en algunos puntos. El piso estaba sucio, cubierto de marcas de pisadas extrañas, y el aire olía a moho y óxido. El señor mayor comenzó a murmurar en voz baja, una oración o algo parecido. La mujer del abrigo rojo lloraba en silencio. Entonces, el metro entero tembló, y las luces parpadearon nuevamente. No quería mirar por la ventana, pero miré, y ahora las sombras estaban pegadas al vidrio. Sus rostros sin facciones estaban a centímetros del mío. Me alejé bruscamente, sintiendo mi corazón martillar en el pecho. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Fue entonces cuando, por primera vez en esa noche, vi a una de las figuras moverse rápido. Una mano oscura golpeó contra el vidrio con un impacto seco. El metro dio una sacudida violenta y comenzó a moverse. Las luces parpadearon de nuevo, y, en un segundo, la estación desapareció. El metro ahora avanzaba normalmente, como si nada hubiera pasado. El aire aún estaba pesado, pero la sensación de opresión había disminuido. El señor mayor dobló el periódico, lo colocó en su regazo y susurró: «Agradezca que aún está aquí». La mujer del abrigo rojo se secó las lágrimas. El hombre del traje soltó un largo suspiro. Yo simplemente permanecí allí, temblando. Cuando llegamos a la estación Hidalgo, todos salieron rápidamente, sin intercambiar palabras. Yo hice lo mismo, pero al salir, miré de reojo dentro del vagón y vi un detalle que me heló la sangre. En el vidrio de la ventana donde yo estaba sentado, había una marca de mano oscura y manchada, como si algo hubiera intentado jalar a alguien hacia afuera. En los días siguientes, investigué sobre lo que podría haber sucedido. Descubrí que hay leyendas urbanas sobre estaciones inconclusas o abandonadas en el metro de la Ciudad de México. Dicen que algunas fueron construidas pero nunca utilizadas, y que espíritus quedan atrapados allí, repitiendo los mismos movimientos noche tras noche. Hay relatos de personas que han visto figuras extrañas en los túneles, de pasajeros que entraron en trenes que nunca llegaron a su destino, y de un vagón que,
A veces, se detiene donde no debería parar. Nunca más tomé el metro tarde por la noche, pero a veces, cuando paso por una estación y veo el reflejo en el vidrio, creo que veo algo moviéndose detrás de mí. Y siempre recuerdo la advertencia: no mire por la ventana. En la Ciudad de México, existen cientos de edificios antiguos, muchos de ellos abandonados. Algunos son edificios comunes, olvidados por el tiempo. Otros, sin embargo, cargan historias que nadie se atreve a contar. Soy fotógrafo freelance y siempre me ha gustado explorar lugares inusuales para capturar imágenes únicas. Hace aproximadamente un año, un amigo me habló sobre un edificio desactivado en el centro de la ciudad. Me dijo que sería un excelente lugar para tomar fotos urbanas con un toque sombrío. Si hubiera sabido lo que iba a encontrar allí, nunca lo habría aceptado. Mi amigo Carlos era un apasionado de los lugares abandonados. Decía que cada edificio olvidado guardaba historias en sus paredes. Cuando me invitó a fotografiar ese edificio, dudé. ¿Es seguro?, pregunté. Claro, respondió riendo. Solo tenemos que tener cuidado de que no nos atrapen. Eso ya debería haber sido una señal de alerta. El edificio tenía más de 10 pisos y llevaba décadas cerrado. Según los rumores, un incendio devastador destruyó parte de la estructura y el lugar nunca fue renovado. Decían que algunas personas murieron atrapadas allí dentro, pero el gobierno encubrió el caso. Carlos estaba emocionado. Yo estaba inquieto, pero acepté la invitación. Esa noche, alrededor de las 10 p., quizás encontramos una brecha en la cerca de metal y entramos. El edificio era inmenso. Las ventanas estaban rotas, el suelo cubierto de suciedad y escombros. El olor a moho y humedad impregnaba el aire. Subimos por las escaleras. El elevador, obviamente, no funcionaba. Cada escalón crujía bajo nuestros pies, el sonido haciendo eco en los pasillos vacíos. Llegamos al 8º piso y comenzamos a fotografiar. El ambiente era pesado, pero intentaba ignorarlo. El silencio absoluto solo era interrumpido por el clic de mi cámara. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mientras revisaba las fotos en la pantalla de la cámara, noté una sombra al fondo del pasillo, una mancha oscura, como si alguien estuviera parado allí. Tragué saliva. Me giré rápidamente para mirar. Nada. El pasillo estaba vacío. Solo la oscuridad y el sonido distante del viento entrando por las ventanas rotas. Carlos notó mi expresión tensa. ¿Qué pasa? Nada, mentí. No quería parecer paranoico. Pero seguí fotografiando y la sombra seguía apareciendo en las imágenes. El tiempo pasó y Carlos sugirió que subiéramos un piso más. Reluctante, acepté. En el 9º piso, el ambiente era aún más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de hollín y había marcas extrañas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado allí. Fue cuando lo escuchamos, un crujido arrastrado, como si muebles pesados estuvieran siendo movidos en el piso de arriba. Carlos me miró, confundido. ¿Hay alguien aquí?, quería responder, pero algo me decía que me quedara callado. El sonido se detuvo. Silencio absoluto. Carlos sacó una linterna e iluminó el techo. Había una gran grieta, y algo parecía moverse allá arriba. No era un sonido de rata, no era un sonido humano, era algo diferente, algo malo. El miedo comenzó a instalarse en mí. Entonces decidí hacer algo que jamás debería haber hecho. Apunté mi cámara hacia un pedazo de vidrio roto en el suelo y tomé una foto. En el reflejo, vi a alguien detrás de nosotros, una silueta oscura, alta, parada al fondo del pasillo. Me giré instantáneamente. No había nada allí, pero ahora el aire estaba más frío. Y, en la pantalla de la cámara, la sombra seguía allí. Carlos no vio la foto, pero notó mi expresión de pánico. «Vámonos de aquí, güey», dije, sintiendo mi respiración acelerada.
Él estuvo de acuerdo, finalmente dándose cuenta de que algo andaba mal. Empezamos a bajar rápido, casi corriendo. Pero cuando llegamos al 7º piso, escuchamos un grito. No era humano. Era un sonido profundo, distorsionado, como si alguien estuviera gritando bajo el agua. El edificio tembló levemente. Mis oídos zumbaron. El pasillo se oscureció por un instante, como si las luces inexistentes hubieran parpadeado, y entonces, pasos, varios, acercándose. No lo pensé 2 veces. Agarré a Carlos del brazo y salimos disparados escaleras abajo. El sonido de los pasos detrás de nosotros aumentaba. No nos atrevimos a mirar atrás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Llegamos a la planta baja, corrimos hacia la salida y atravesamos la cerca. Cuando finalmente nos alejamos del edificio, nos volteamos para mirar. Las ventanas reflejaban solo la oscuridad de la noche. El silencio volvió, pero, por un breve segundo, vi algo en el 8º piso. Una silueta oscura, parada en la ventana, observándonos. En los días siguientes me intenté entender lo que pasó. Investigué sobre el edificio y encontré un detalle aterrador. En el incendio que destruyó parte de la estructura, una mujer quedó atrapada en el 8º piso. Intentó escapar, pero el humo denso se lo impidió. Dicen que, antes de perder la conciencia, golpeó repetidamente la ventana, tratando de llamar la atención. Testigos afirmaron que, por un breve momento, vieron una sombra detrás del vidrio, moviéndose de manera antinatural. Desde entonces, algunas personas que se aventuraron allí dentro reportaron sonidos de muebles siendo arrastrados, gritos distantes y siluetas oscuras apareciendo en las fotos. Después de aquella noche, nunca más fotografié lugares abandonados. Pero hasta hoy, cuando reviso esas imágenes, noto un detalle inquietante. La sombra no estaba solo detrás de nosotros. Estaba cada vez más cerca. Trabajar como conductor de aplicación en la Ciudad de México tiene sus ventajas. La ciudad nunca duerme, siempre hay pasajeros, y los viajes nocturnos suelen rendir más dinero. Pero también está el lado sombrío, lugares extraños, pasajeros silenciosos, calles desiertas que parecen existir en otra realidad. Durante años, escuché historias de colegas sobre viajes aterradores, gente que desaparecía antes de pagar, voces que decían cosas sin sentido, pero nunca había pasado por nada parecido. Hasta esa noche. Era un martes, poco después de las 2 de la mañana, cuando acepté un viaje. El punto de recogida era un hospital antiguo en la región central de la ciudad. Ya había pasado por allí varias veces, pero nunca me había detenido. El lugar me daba una incomodidad difícil de explicar. No era miedo. Era más una sensación de que ese hospital no debería estar allí. El edificio era inmenso, de concreto gris oscuro, con ventanas altas y estrechas. Había una entrada principal iluminada por lámparas amarillentas y una puerta de vidrio que se abría y cerraba sola, incluso sin nadie alrededor. La recepción parecía normal, pero la sensación de que algo estaba mal me golpeó en cuanto estacioné. Esperé unos segundos y, entonces, vi a una mujer saliendo del hospital. Llevaba una bata blanca, cargaba un bolso de cuero y caminaba despacio, como si estuviera exhausta. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y su expresión era vacía. Ella entró al coche sin decir una palabra. Confirmé el destino. Era una calle no muy lejos de allí, un trayecto de unos 10 minutos. Ella solo asintió con la cabeza. El silencio dentro del coche era pesado. Intenté hacer plática. ¿El hospital estaba movido hoy? Tardó unos segundos en responder. Su voz salió baja, casi un susurro. Ese hospital siempre está lleno, nunca cierra. La forma en que lo dijo me hice el silencio dentro del coche se volvió opresivo. El aire parecía más frío. Comencé a sentir una incomodidad creciente, como si algo me estuviera observando. Miré por el retrovisor y por un instante tuve la impresión de que el asiento trasero estaba vacío. Parpadeé varias veces.
tratando de alejar esa sensación. La mujer seguía allí, pero algo en ella parecía mal. Al llegar al destino, detuve el coche. Ella tardó un poco en moverse. Se quedó allí, inmóvil, respirando despacio. Luego, abrió la puerta y salió sin decir nada. Fue solo cuando miré al asiento trasero que me di cuenta de que había olvidado su bolso. Agarré el bolso y bajé del coche. Miré alrededor. La calle estaba completamente vacía. Ninguna casa tenía luces encendidas. Ninguna puerta se abrió. Ningún sonido de pasos. Mi pecho se apretó. Volví al coche y abrí el bolso. Había una credencial dentro. La tomé y la leí con atención. La foto mostraba claramente su rostro, pero mi estómago se heló al ver la fecha, 1997. Tuve el impulso de devolver el bolso al hospital, pero solo de pensar en volver allí, sentí un escalofrío inexplicable. Al día siguiente, aún perturbado, decidí pasar por el hospital y preguntar a uno de los guardias sobre la doctora de la credencial. El hombre me miró con una expresión extraña. Esa doctora murió hace más de 20 años. Sentí un escalofrío subiendo por mi espalda. Miré hacia el asiento trasero. Su bolso ya no estaba allí. Esa noche, volví a casa más temprano, pero algo seguía molestándome. Investigué sobre el hospital. Encontré un reportaje antiguo. En 1997, una médica desapareció misteriosamente durante el turno de la madrugada. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos empleados reportaron verla en los pasillos del hospital, siempre con bata, cargando un bolso de cuero. Decidí nunca más aceptar viajes a ese hospital, pero a veces, cuando conduzco tarde por la noche y miro por el retrovisor, tengo la impresión de que hay alguien sentado en el asiento trasero, observándome. Trabajé como chofer de autobús en la Ciudad de México por más de 20 años. Ya he visto de todo en ese tiempo: pasajeros borrachos que se duermen y pierden su parada, asaltos, personas que entran sin pagar, parejas peleando como si yo no estuviera ahí. Pero lo que pasó aquella noche fue diferente. Era un jueves común, y mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba alrededor de las 2 de la mañana. Hacía la última ruta del día, pasando por barrios concurridos hasta llegar a la terminal final. Este viaje siempre estaba vacío en los últimos minutos. Casi nunca quedaba nadie cuando llegaba al punto final. Esa noche, cuando hice la última parada antes de la terminal, vi a un hombre subir al autobús. Entró despacio, sin mirarme directamente. Llevaba un abrigo oscuro, pantalón de vestir y sostenía un pequeño libro en las manos. Su rostro estaba medio cubierto por la luz tenue del autobús y sus pasos eran demasiado silenciosos. Algo en él me incomodó desde el principio. Caminó hasta el fondo del autobús y se sentó en la última fila. No pagó el pasaje. No dijo nada. Pero, por alguna razón, no tuve el valor de llamarle la atención. Seguí conduciendo, tratando de ignorar la incomodidad. El silencio dentro del autobús era absoluto. Miré por el retrovisor. Él seguía allí, inmóvil, pero parecía que estaba más cerca que antes. Parpadeé varias veces y respiré profundo. Tal vez era el cansancio. Mi turno ya estaba terminando y solo quería acabar pronto. Pero entonces, algo extraño sucedió. Las luces de las calles parecían más débiles. Los postes parpadeaban como si estuvieran descompuestos. Miré por el retrovisor nuevamente. El asiento del pasajero estaba vacío. Mi corazón se aceleró. Yo habría escuchado si él hubiera bajado, lo habría visto, pero el asiento estaba vacío. Detuve el autobús en el acotamiento y miré hacia atrás. Nada. Pero entonces escuché un susurro, bajo, arrastrado, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi oído. Me volteé rápidamente, pero no había nadie allí. Volví al volante y aceleré. La terminal estaba a menos de 5 minutos de allí, pero cada segundo dentro de ese autobús parecía una eternidad. El silencio se volvió aún más pesado. El aire era diferente,
como si se hubiera vuelto más denso. Fue entonces cuando sentí un peso en el asiento detrás de mí. Mi nuca se erizó. Alguien estaba sentado allí. No quería mirar, pero miré. El hombre había vuelto, esta vez, sentado justo detrás de mí. No se había movido, no había hecho ruido, pero ahora estaba allí. Sostenía el libro abierto, pero no leía. Sus ojos estaban fijos en mí a través del reflejo del espejo retrovisor. Los ojos eran demasiado oscuros. Pisé el acelerador. Llegué a la terminal. El lugar estaba vacío. Ningún otro conductor, ningún guardia, nada. Detuve el autobús. Apagué el motor y respiré profundo antes de voltearme. El autobús estaba vacío de nuevo. La puerta trasera estaba entreabierta, pero yo no la había abierto. Intenté racionalizar. Tal vez el hombre había salido sin que yo me diera cuenta, pero algo dentro de mí sabía que eso era imposible. Tomé mi celular y accedí al sistema de cámaras del autobús. Mis manos temblaban. Adelanté el video hasta el momento en que el hombre subió al vehículo. Pero él no estaba ahí. La puerta se abrió sola. La última fila estuvo vacía todo el tiempo. Y en los últimos segundos de la grabación, antes de que el autobús se detuviera en la terminal, una sombra oscura se movió por el pasillo. Esa noche, volví a casa sin entender lo que había pasado. Al día siguiente comenté el caso con un colega que también conducía en esa ruta. Se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. ¿Viste al pasajero del último viaje? Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Me contó que, años atrás, un hombre solía tomar ese autobús todas las noches y siempre bajaba en la terminal. Hasta que, una noche, desapareció dentro del vehículo. El conductor de esa época juró que vio al hombre entrar, pero nadie lo vio salir nunca más. Desde entonces dicen que él sigue tomando el autobús, siempre en el último viaje, siempre sentado en la última fila. Vivo en la Ciudad de México desde hace años y siempre he tenido la costumbre de salir tarde por la noche. A veces para despejarme, otras porque el trabajo me retenía hasta tarde. Nunca tuve miedo de andar por las calles vacías de la ciudad, después de todo. Ya conocía bien los callejones y las avenidas. Pero una noche cambió completamente mi percepción sobre lo que puede suceder cuando la ciudad duerme. Fue hace unos meses. Había pasado el día resolviendo problemas en el trabajo y por eso, olvidé comprar algunas cosas básicas para la casa. Ya pasaban de las 2 de la mañana cuando me di cuenta de que necesitaba café y pan para el día siguiente. El problema es que, en esa zona donde vivo, prácticamente todo cierra después de medianoche. Supermercados, tiendas de abarrotes, incluso las tiendas de conveniencia más comunes. Pero, al mirar por la ventana de mi departamento, vi algo que me hizo dudar. Una tienda estaba abierta. El letrero parpadeaba débilmente con un tono verdoso. No recordaba haber visto ese lugar antes, lo cual era extraño, ya que pasaba por esa calle todos los días. Me puse un abrigo y salí. El aire nocturno estaba frío, más de lo normal. Las calles estaban completamente desiertas, sin un solo coche o persona a la vista. Crucé la avenida y me acerqué a la tienda. La puerta de cristal estaba abierta y una luz amarillenta iluminaba el interior. En cuanto entré, un fuerte olor a moho me golpeó. El lugar era pequeño, con estantes llenos de productos, como cualquier otra tienda de conveniencia. Pero algo parecía extraño. Los productos en los estantes parecían antiguos. Latas de refresco con etiquetas desactualizadas, paquetes de galletas con empaques que no veía desde hace décadas. Me acerqué a un refrigerador para tomar una leche. Cuando sostuve el envase, noté la fecha de caducidad. Mi mente intentó racionalizar. Tal vez era un error de impresión. Tal vez el empaque era antiguo, pero el producto era nuevo. Pero, conforme miraba alrededor, comencé a notar más cosas extrañas. Los estantes estaban impecables, pero había polvo en las esquinas del suelo. El mostrador de la caja parecía desgastado, como si nadie lo hubiera usado en años. Y entonces,
Vi al dependiente. Estaba detrás del mostrador, vistiendo un uniforme amarillento y descolorido. Su rostro estaba demasiado pálido y sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Sonrió levemente cuando me vio. «Buenas noches. ¿Va a llevar algo?» Su voz era normal, pero había algo mecánico en ella, como si estuviera repitiendo una frase memorizada. Dudé, sosteniendo la leche. «Creo que este producto está caducado», dije, tratando de mantener la calma. El dependiente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera procesando mis palabras. Luego, sonrió de nuevo. «Todo aquí es fresco, puede confiar». Un escalofrío subió por mi espalda. Puse la leche de vuelta y tomé un paquete de galletas. El plástico del empaque estaba reseco, como si hubiera sido olvidado allí por décadas. Miré al dependiente nuevamente. Él seguía observándome. Decidí que ya había pasado demasiado tiempo allí dentro. Llevé el paquete de galletas hasta el mostrador y saqué mi cartera. ¿Solo eso?, preguntó. «Sí», respondí rápidamente. Tecleó algo en la caja registradora, pero el sonido de las teclas era apagado, como si no estuviera realmente funcionando. Le entregué un billete de 50 pesos. El dependiente tomó el dinero, pero no me dio el cambio. «¿Lleva mucho tiempo viviendo por aquí?», preguntó, aún sosteniendo mi billete. Mi estómago se revolvió. «Sí, hace algunos años», respondí, confundido. Me observó por un momento y luego dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. No recuerdo haberlo visto antes. La temperatura en el ambiente parecía haber bajado unos grados. Tomé rápidamente el paquete de galletas y salí de la tienda sin esperar el cambio. En cuanto salí, sentí un alivio inmediato. El aire parecía más ligero afuera. Crucé la calle sin mirar atrás. Cuando llegué a mi edificio, miré por la ventana de mi departamento. La tienda ya no estaba allí. Corrí hasta el balcón y miré nuevamente hacia el otro lado de la calle. El letrero verde había desaparecido. En el lugar donde debería estar la tienda, solo había un edificio abandonado, con ventanas rotas y grafitis antiguos. Mis pies quedaron pegados al suelo. Esa tienda nunca existió, o al menos, ya no existía. A la mañana siguiente, fui a la panadería de la esquina y le pregunté al dueño sobre la tienda. El hombre frunció el ceño y me miró como si estuviera loco. «No existe ninguna tienda de conveniencia en esa calle, amigo. Existía una, hace muchos años, pero cerró después de que el dueño desapareció». Mi garganta se secó. «¿Desapareció?», asintió, tomando un pan del mostrador. «Sí, una noche, la tienda estaba funcionando normalmente. Al día siguiente, cuando fueron a abrir, todo estaba abandonado. Ninguna señal del dueño o de los empleados. Dicen que, de vez en cuando, algunas personas aún ven las luces encendidas allí de madrugada, pero cuando se acercan, no hay nada allí. Nunca más vi esa tienda. Pero, a veces, cuando estoy despierto de madrugada y miro por la ventana, tengo la sensación de que hay un débil reflejo del letrero verde. Y que dentro de ese edificio abandonado, aún hay alguien que está esperando,